Entonces, el día de hoy tenemos a tres personas que nos van a acompañar en nuestro primer webcast, donde vamos a dialogar sobre la ley contra el consumo y microtráfico de drogas que fue aprobada el 4 de junio de este año. Tenemos a Melanie Armas representando a Guayaquil Cannabis, tenemos también a Carolina representando a Cana Girl y tenemos a Francisco, que ha sido el creador de un fanzine informativo canábico. Entonces, vamos a comenzar primero hablando sobre si la ley que aplicaba antes era o no era discriminatoria, o si no era discriminatoria, en la realidad, en la práctica, se discriminaba al usuario o no se discriminaba al usuario, ¿sí? Eh, Melanie, desde tu perspectiva, como representante de Guayaquil Canábico, ¿qué opinas tú de O sea, yo creo que la criminalización de los usuarios de drogas siempre se ha dado. O sea, a pesar de que en el 2008 la Constitución dice que no está bien la criminalización de los usuarios, eso es algo que como en la mayoría de las leyes de nuestro país se contradice. Somos criminalizados por ser usuarios, o sea, no te hablo solo de los usuarios de cannabis, o sea, hay muchos chicos que tienen 15, 17 años, que son consumidores de H, que están mal en las calles y pero igualmente son criminalizados. Vamos a ver en este momento una entrevista que hice en conjunto con ISEC 420, otra página canábica, que hicimos a Gabriel Buitrón, que fue uno de los gestores de Ecuador Canábico. Dentro de nuestra Constitución, en el artículo 11, numeral 2, se menciona que queda prohibida la discriminación como garantía para el acceso a una estructura igualitaria de oportunidades. Sumándolo al artículo 364, dice que el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, y que en ningún caso se permitiría la criminalización ni se vulnerarían sus derechos. Frente a esto, ¿existe la vulneración de derechos y discriminación hacia los usuarios de cannabis? A ver, así es. Existe discriminación, existe criminalización y existe vulneración de derechos, que son tres, digamos, categorías distintas. Entonces, si es así, el artículo 11 de la Constitución quitaría la discriminación dentro de nuestro accionar ciudadano. Sin embargo, eso no pasa. Se sigue discriminando abiertamente a las personas por ser usuarias, se las trata como criminales, se las trata como no humanas o bajo los estándares de los derechos humanos, y se quita, digamos, toda categoría de personas sujetas de derechos sobre las personas. Esto pasa no solamente por la criminalización progresiva que hace la Policía Nacional, sino también por toda la estructura del Estado. Para mencionarte un ejemplo, en enero murieron 19 jóvenes quemados vivos en una clínica clandestina en Guayaquil, y ahora en octubre murieron otros 10 jóvenes en una clínica clandestina en Guayaquil. Y nadie hace nada, no hay responsables y no se tiene claridad de la respuesta sobre los derechos de estas personas. Se los trata como, ni siquiera como ciudadanos de segunda clase. Esta entrevista se hizo el 9 de octubre del 2019. Al respecto, ¿alguien tiene algo que aportar? O sea, es que igualmente es mucho más allá de eso, porque así como estaba indicando, eh, creo que Juan Carlos es el que hace la entrevista, este, el artículo 364, que es lo que dice que o sea, estos problemas de adicciones son un problema de salud pública, o sea, el Estado es el que debería garantizar ese tipo de cosas, el Estado es el que debería crear muchos más centros de rehabilitación para estas personas con adicciones problemáticas, que siguen siendo criminalizadas, y así como él decía, ha habido algunos casos no sé si han habido uno o dos casos de estas clínicas de rehabilitación clandestinas que se han incendiado. Y justamente el otro día estaba leyendo un artículo al respecto de esto que pasó, que fue en los suburbios de Guayaquil. Y es como que las personas dicen, yo no creo que este lugar sea clandestino, para mí no es clandestino, ellos lo ven como su única opción para sus familiares que están teniendo un problema de adicción, porque el Estado no se hace responsable de ellos, nadie se hace responsable de ellos. Sin embargo, existen estas más de 500 clínicas de rehabilitación supuestamente, donde en realidad
vulneran totalmente los derechos de las personas, donde las tratan súper mal y no resuelven ningún tipo de problema. Es simplemente un lucrado de dinero y la gente acude a esos lugares porque no tiene dónde más ir, no saben qué más hacer con sus familiares porque el Estado no se responsabiliza como dice que tendría que hacerlo. Claro, Francisco. a mí me parece que el enfoque de la criminalización es una vez más algo súper simplista. No entendemos que el consumo de una persona, o sea, o el consumo reiterativo de una persona, ¿por qué es algo que le compete a la salud pública? Y es porque lo entendemos como un problema sistémico. No es algo de que la sustancia de por sí tiene o juega un papel como fundamental en todo esto, sino que es el sistema en donde vive el usuario. O sea, si vemos un enfoque psicológico, sistémico, nos vamos a dar cuenta que quizás lo que tenga que hacer el Estado no es ni siquiera hacer clínicas de rehabilitación, sino que resulta que este problema de drogas se está originando por un problema de índole económico o un problema de índole de que justo en los sectores donde viven estos consumidores hay una alta residencia de gente que está con mafias o que trabaja en espacios donde hay altísima violencia y donde la violencia es la moneda justamente de lo que se maneja. Y se cree que simplificando toda la respuesta del Estado a mejor prohibamos esta sustancia porque esto es lo que genera todas estas instancias de violencia, es simplemente reducir el problema y es una vez más la ignorancia, digamos, que da un paso adelante de no entendemos esto es lo que llamamos droga, no entendemos esto es lo que llamamos consumo porque básicamente lo reducimos a que esta persona era una persona completamente buena, entre comillas, sana, y al toparse con esta sustancia fue, digamos, quitado, despojada de toda su moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso específico del cannabis, ¿no? De un cannabis regulado, de un cannabis incluso distribuido por el Estado, alejamos a un montón de gente de escenarios de violencia y mucha gente que probablemente se gana la vida en sectores vulnerables, digamos, haciendo microtráfico, podrían dejar de estar expuestos a escenarios de violencia o a gente que, digamos, promueve estos escenarios de violencia y podría tranquilamente convertirse en un cultivador con experiencia, convertirse en un cultivador responsable. O sea, podría ser la segunda oportunidad para mucha gente en general y eso no se está contemplando en sí. Carito, ¿querías decir algo? De eso, sí, sí, lo mismo, justo lo que estaba diciendo Melanie, de que en la Constitución dicen una cosa, pero a la hora de accionar no lo hacen. Por ejemplo, últimamente, ahorita voy a mencionar el caso de la droga que sabemos que está rondando mucho, que es la H. En los últimos 10 años ha aumentado mucho el consumo de la H en los ecuatorianos y hay familias en las que sí, como dijo Melanie, no les toca de otra irse a centros de rehabilitación clandestinos porque el mismo Estado se preocupa de tratar ese tema. Solo se enfoca en criminalizarlos y meterlos a la cárcel, disque para que ellos rehabilitarse, según ellos, pero no hay tantos establecimientos del Estado en el que para consumidores. Muchos derechos ahí, incluso ha habido muertes como escuchamos en la entrevista de ICE 420, de estos jóvenes que murieron quemados porque hubo un incendio en este centro de rehabilitación clandestina. Entonces, ¿a quién se puede hacer responsable por eso? A nadie. O sea, la gente, al menos la mayoría de la gente no puede hacer, no tiene de otra. El Estado no está brindando la ayuda necesaria porque les encanta decir, estamos en contra de las drogas, del consumo, vamos a hacerle pelea a las drogas, pero a la hora de accionar no hacen nada, no hacen mucho. Les voy a enseñar un documento de la OMS, ¿sí? Donde intenta hacer que las instituciones
que los países, ¿verdad? Ya comiencen a quitar el cannabis de la lista de drogas, ¿sí? Aquí tenemos el documento original de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde dice que en la reunión 41 del Comité de Expertos de Farmacodependencia, que se celebró del 16 al 18, del 12 al 16 de noviembre de 2018, ¿verdad? Explica que tuvieron ahí eh, una discusión para ver si es que el cannabis se retiraba o no se retiraba de la lista de drogas. Entonces, lo que sugiere el cannabis, lo que sugiere la OMS es que el cannabis y las sustancias relacionadas con el cannabis sean eliminados de la lista cuarta de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961. Entonces, desde el año 1961, a pesar de las investigaciones que han habido a lo largo de los años, donde se intentaba o se intenta aún ver las bondades y las propiedades del cannabis, aún no se lo tomaba en cuenta sino hasta el 2019. Esta carta fue ya emitida en el 2019. Entonces, en el 2019 recién se consideran todas estas investigaciones y dicen, ¿saben qué? Esta lista de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 queda caduca frente al cannabis, porque no creemos que el cannabis necesite ser catalogada como una droga. ¿Sí? Sin embargo, aquí sigue habiendo ciertos incisos. El dronabinol, ¿sí? Sí debe ser considerado un estupefaciente, ¿sí? Pero hay que ver qué es el dronabinol. El dronabinol es una forma artificial del cannabis, ¿verdad? Es como que cogen el THC y lo han sintetizado en laboratorios clínicos para, para hacer un compuesto similar. Pero este dronabinol causa dependencia, ¿sí? Es un derivado sintético, ¿verdad? Del tetrahidrocannabinol, que es uno de los, hasta ahí, en esta investigación, era uno de los 66 cannabinoides encontrados en el cannabis, ¿sí? Dice que la forma sintética comparte todas las características del compuesto natural. Y que es capaz de producir dependencia física y psicológica. Entonces vemos que el cannabis como tal no es capaz de producir esta dependencia física y psicológica, pero las farmacéuticas han logrado quitarle todas estas propiedades positivas del cannabis y simplemente trabajarlas a su favor, haciendo que esta sustancia, el dronabinol, sea una sustancia de dependencia física y psicológica. Entonces se sigue jugando con los intereses de las farmacéuticas. Y aquí nos damos cuenta en que el director Tedros, el director general de la OMS, es el que nos pide que dejemos de tener al cannabis como una droga actualmente, ¿sí? Sin embargo, claro, llega una pandemia, ¿verdad?, en pleno 2020, y ahí sí le hacemos caso a la OMS. Pero cuando la OMS nos dice, mira, ¿sabes qué? Quita el cannabis como droga, ahí sí no escuchamos nada, no sabemos quién es la OMS, creemos que es por ahí un loco que nos quiere vender algún cuento, entonces hacemos los desentendidos. Ese es el problema. O sea, yo creo que Incluso apegándonos a lo que dice, obviamente la OMS que dice que saquemos el cannabis dentro de estas drogas, también es lo que nuestro mismo Código Orgánico Integral Penal el año pasado despenalizó, que fue el uso medicinal del cannabis. Obviamente con todas las restricciones y todas las tonterías que están saliendo ahora, pero el Código mismo Orgánico Integral Penal dice que, o sea, aprueba el uso medicinal
el cannabis. Entonces es algo bastante contradictorio que a pesar de que una cosa dice esto, por otro lado meten al cannabis y a todas las drogas en un mismo saco. O sea, no hay concordancia. ¿Cómo es que apruebas el cannabis para uso medicinal, sin embargo, también lo estás prohibiendo? O sea, lo metes en el mismo saco que la H, que la cocaína y que todo. O sea, son cosas que así como tú dices, la OMS, muchos países como Canadá, Uruguay, Colombia, incluso algunos estados en Estados Unidos, lo conocen, están conscientes. O sea, no es algo que nosotros de loco nos inventamos y ahorita estamos hablando. Es que, sí, es que justamente eso, o sea, a nadie le interesa, a nadie le va bien, a nadie le resulta que el cannabis sea libre para todos en todo tipo, en autocultivo, en forma recreativa. En serio, la planta del cannabis, del cáñamo, es algo brutal, es algo que en serio, si lo vemos bien, si lo trabajamos bien, funciona para todo. O sea, para mí, yo siempre lo digo, o sea, lo he creído y lo creo y lo seguiré creyendo. Para mí, la planta del cannabis es la planta del futuro, creo que nos va a resolver muchas cosas en un futuro y obviamente eso a las farmacéuticas no les interesa, ni a muchos monopolios que existen no les interesa que esto se sepa, y por eso es que existe toda esta mala propaganda en contra de la planta. Siempre va a existir una mala propaganda porque no les funciona y no les resultaría que el cannabis sea legal en todos sus aspectos. Carito. Yo pienso más que lo hacen porque tienen miedo, tú sabes, al menos con los asambleístas y los gobernadores que hemos tenido, tienen su forma de pensar porque ellos han sido inculcados con esa idea. Nosotros, aquí nosotros en Latinoamérica somos como que un poco más reservados en este tipo de temas. Bueno, la mayoría, ya estamos hablando ya de la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, ya la generación de ahora está cambiando su forma de pensar. Pero miedo es lo que está gobernando más. Obviamente, Melanie, que también se les van a bajar las ventas a las farmacéuticas y a las grandes empresas. También es por el miedo de que, no sé, esto lo digo yo, pero tienen miedo de que se genere más adicción, tú sabes, que se vayan otras drogas, lo cual no es así, no están muy, muy informados sobre esto. Imagínate, ahorita que tú mencionaste lo de la pandemia, de... al menos en Estados Unidos han declarado al cannabis como producto esencial, lo están poniendo del mismo nivel como si fuera papel higiénico o la comida. Entonces, si ellos pudieron darse cuenta del potencial de esta planta, ¿por qué nosotros no? O sea, nosotros hemos recibido mala propaganda de esta planta durante años debido a la guerra contra las drogas que ha habido desde Estados Unidos, y toda la mala propaganda lo han traído aquí también, cuando esto es una planta ancestral. Debemos tener en cuenta también que aquí en el Ecuador se tiene el derecho a la cultura, si no me equivoco. Y esa parte tampoco se respeta. Tenemos algunas personas que sí ven a la planta como una planta milenaria, como medicina milenaria, y eso no se está respetando. También tenemos la Marcha Mundial de la Marihuana, en el que asisten un montón de personas que están a favor, no solo de forma recreativa, sino también de forma medicinal. Hay buenas organizaciones que representan a la planta y aún así no quieren escuchar. Es porque temen a lo que no conocen y quieren seguir quedándose en la oscuridad, quieren seguir con miedo todo el rato y quieren implementar ese miedo a toda la ciudadanía, lo cual no es así. Si no están dispuestos a escuchar las propuestas, si no están dispuestos a educarse, entonces no están competentes para hacer una ley de drogas solamente con el cannabis, sino con todas las drogas,
porque es increíble el tipo de tratos que tienen las personas que son consumidoras, que lamentablemente caen de verdad en la adicción y no tienen cómo salir de ella. Y cuando ya se los agarra y se los mete a la cárcel, es mucho peor para ellos. Vayamos ahora a la parte de la ley, ¿sí? Que se aprobó ahora el 4 de junio. ¿Sí? Esta ley parte de dos leyes, ¿sí? Una propuesta, un proyecto de ley propuesto por José Serrano y otro proyecto de ley Personal. dado por Mercedes Cuesta, ¿sí? El de José Serrano fue el 3 de octubre del 2018, ¿sí? Su proyecto se llamó Proyecto de Ley Orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y el proyecto de ley que hizo Mercedes Cuesta se llamó Proyecto de Ley Orgánica que prohíbe el uso y el consumo de drogas en espacios públicos. Entonces, estos dos proyectos de ley se fusionaron para poder hacer la ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. ¿Sí? Ahora bien, les quiero enseñar un extracto de, de la primera ley, o sea, de la ley que propuso José Serrano, ¿sí? La cual a mí me parece muy alarmante. Aquí está. En la página 9 del informe para el primer debate de la ley contra el uso y microtráfico de drogas, ¿verdad? Tenemos que, en este párrafo de aquí, toda persona calificada como consumidor deberá someterse en forma obligatoria al tratamiento de rehabilitación personalizada bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública implementará el programa de rehabilitación gratuita en establecimientos debidamente autorizados y con personal especializado. Y asimismo, podrá firmar convenios con centros de rehabilitación privados en el marco de la regulación para el efecto deberá expedir el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? También nos dice que la condición de consumidor en caso de conflicto judicial debe ser demostrado científicamente, sin perjuicio del registro de un programa de rehabilitación en establecimientos debidamente autorizados por parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo terrible, en donde quieren obligar a una persona, ¿verdad?, bajo los parámetros que no se determinan aquí en este proyecto de ley que inicialmente fue, ¿verdad? Y dice simplemente, bajo el criterio, dice, bajo el criterio de la demostración científica de esta organización, ya sea el Ministerio de Salud Pública o sea una institución de rehabilitación que esté acreditada por el Ministerio de Salud Pública, determinará si es o no es eh, un consumidor o sea, no, una persona declarada como consumidora. Entonces, y obligatoriamente alguien que se declare como consumidor pasa a rehabilitación. Es decir, que si a mí la policía me llega a encontrar con 3 gramos de marihuana, ¿verdad? Entonces, si yo no me declaro como consumidor ante ellos, ¿qué soy? Puedo pasar como un microtraficante. Entonces, de ley tengo que yo identificarme como consumidor para no tener problemas legales. Entonces, bajo esa perspectiva, donde yo ya solito me declaro consumidor, automáticamente me tendrían que llevar obligado a una rehabilitación. Entonces, esa fue la base de la ley que actualmente aprobaron. De ahí, tenemos que la única persona que abogó para que esta parte de la criminalización y de la no obligación de los usuarios a una rehabilitación fue hecha
por eh, Marcela Aguiñaga, ¿sí? Este es el informe de la minoría para el segundo debate de la ley contra el uso y microtráfico de drogas, ¿sí? Entonces ya pasamos el primer debate, esto fue parte del segundo debate, en donde pidieron corregir que no, eh, déjenme encontrarlo por aquí, ¿Ahorita estás hablando del 2015 o del actual del 2020? del actual 2020. Ah, ya, ok, sí. Sí, Sí, entendí. sí, entonces aquí se pide que se declare que la rehabilitación bajo ningún concepto puede ser obligatoria, ¿sí? Marcela Guiñaga pide que esto no sea obligatorio, sino que sea con consentimiento. De ahí, pasando de la parte de obligar o no obligar al usuario consumidor, tenemos otra perspectiva. Tenemos la perspectiva del municipio de Quito, que pidió añadir un artículo en donde los agentes de control metropolitano, ¿sí?, pudieran tener la autoridad de detener a quien consuma sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, ¿sí? Entonces, podrán detener de manera inmediata al ciudadano o ciudadana que haya sido detectado o encontrado de manera flagrante en actividades de expendio o de consumo, ¿sí? Para luego ser entregado a la Policía Nacional, ¿sí? En este caso, intentar la criminalización del sujeto que es consumidor. Aquí, o sea, aquí se habla también del microtraficante, pero específicamente también se señala del consumidor. Entonces, nos damos cuenta de que existe todo un sistema que quiere hacer quedar mal no solamente a la planta del cannabis, sino también al consumidor de cannabis, ¿sí? Porque igual nosotros estamos englobados, o sea, estas personas están englobadas también en las personas que consumen drogas, porque recordemos que dentro de el Ecuador el cannabis está catalogado como una droga, ¿sí? A mí sí me resuena bastante el dar respuesta, ¿no? El que al final del día se articulan unas políticas que no dan respuesta al problema sociocultural de las drogas en general. O sea, una verdadera respuesta sería justamente proponer o verdaderamente articular cómo logramos a los traficantes de las calles, como en su momento lo explicó Pepe Mujica, el narcotráfico es un monopolio, no tiene competencia. O sea, en nuestro país, si hay algo que existe es la competencia, y por eso tenemos una calle de los shawarmas en Guayaquil. Y yo creo que en esa lógica, en esa misma lógica, si, digamos, empezar a ver esta cultura de los dispensarios o el Estado, como lo decía Mujica, el Estado le pone la competencia al narcotráfico y le dice, ok, tú tienes a todos estos consumidores que van a ti de forma clandestina, ¿qué tal si yo como Estado, yo cultivo y me hago alianzas con gente que ha cultivado durante años en el Ecuador para producir no solo materia vegetal para pacientes, sino para producir derivados y un montón de sustancias que yo como Estado te estoy garantizando que sí es seguro que tú utilices? O sea, porque partiría de entender que el cannabis no es una sustancia problemática. Uno, porque no tiene sobredosis. A lo mucho el THC te da hay una intoxicación, por así decirlo, del THC, de niveles elevados de THC. Incluso la misma planta lo regula con el CBD. Yo he tenido casos de amigos que se intoxican con THC por comerse un brownie o lo que sea, o fumar más en la cuenta, y al final del día lo que te salva es tener quizás un aceite rico en CBD, porque les regula completamente ese exceso. Entonces, al igual que tú no darías una aspirina a un niño de 10 años, o sea, o no darías un medicamento fuerte
a un niño, por algo tienen indicaciones, por algo tienen prescripciones, por algo ya se sabe cuánto hay que darle a cuánta gente. De la misma manera, ya existe todo eso en el cannabis. Como mostraste, hay hartísimos, así como ese, cannabinoides sintéticos, que ya se utilizan para el tratamiento de convulsiones, se utilizan para el tratamiento de postquimio. Entonces, claramente ya se tiene una idea de cómo manejar el cannabis para que no sea una sustancia problemática. Sin embargo, volvemos al tema de que hay mucho negocio alrededor y hay mucha política, sobre todo a la gente, como estaban diciendo, la gente en verdad le tiene miedo. O sea, hay gente que en serio cree que, y como parece mentira, como publicidades en los 60 de Estados Unidos creen que fumarse un porro les va a desatar psicosis. O probar en algún momento cannabis les va a desatar una pésima experiencia, porque mucha gente también ha tenido malas experiencias por el consumo irresponsable. A mí me da muchísima risa escuchar que la gente quiere probar por primera vez a través de un brownie. Y lo primero que digo, hey, el brownie, por si acaso, es la vía más rápida a la intoxicación de THC. Yo le Entonces, tengo respeto a la comida canábica. es que hay que tenerle respeto porque hay que tener claro que esto puede ocurrir. Pero si yo le doy algo que ni siquiera el público lo tiene claro, ni siquiera está seguro de que es, valga la redundancia, seguro lo que está consumiendo, entonces es imposible que yo pueda proponer algún tema de regulación. Pero esa sería una verdadera respuesta al microtráfico. ¿Cómo lo saco de la calle? Le pongo una competencia. ¿Cómo saco yo dinero y me aprovecho de un comercio emergente? Que Guayaquil en eso es número uno. Le pongo otro al frente y es la razón por la cual hay 10.000 tienditas en la misma calle. Hay una calle bueno porque sabemos que esto atrae y sabemos que por lo menos el ecuatoriano sabe, escucha, está abierto a nuevas propuestas. Entonces, el alejar a los consumidores y alejar a cualquier tipo de consumidor, ya sea futuro consumidor, de todos los peligros del narcotráfico, porque como decías, a veces el cannabis en narcotráfico viene, no sabemos con qué viene, puede venir con pesticidas, puede venir con algún tipo de rocío de algún químico que le cayó porque está en las faldas de un cerro en Colombia, por ejemplo, que es como impredecible lo que pueda pasar. O sea, en ese sentido, pasar de esto a que el Estado te diga, porque existen los reactivos de los cannabinoides, existen los reactivos de los terpenos, se puede ir a un laboratorio y decir cuánto CBN, cuánto THC, cuánto CBD tiene esta flor de cannabis, eso se puede hacer. Entonces simplemente es tener la voluntad de decir, ok, de todo lo que producimos nosotros vamos a poner parámetros y en relación a eso la gente que quiera vender y que quiera comercializar y que quiera hacer algún dispensario o un distribuidor autorizado debe cumplir estos parámetros. Entonces, ahí estamos hablando de una regulación que está abierta a todo el mundo y así como pasa en las marchas canábicas que uno pone parámetros y hay gente que se quiere salir de los parámetros y hay consecuencias, el público también tiene que entender eso, de que no se le puede prohibir a la gente. Es como si el día de mañana dijéramos, nadie siembra tomates o los únicos tomates que puedes vender son los que están en el súper, o sea, y tú no pudieras sembrar tomates y venderlos afuera de tu casa, o sea, es igual de ridículo de no pensar que alguien quizás pueda cultivar cannabis y simplemente venderlo, o sea, es un hecho en muchos países donde es parte de la cultura, como en India, como en algunos espacios de África y algunos espacios del Oriente en sí. Entonces, pasar de cómo verdaderamente quitamos al narcotráfico es entender que lo que alimenta el narcotráfico es esta clandestinidad en lo que lo mantenemos, esta criminalización que hacemos ante los usuarios porque creemos que entre más usuarios se metan presos, más se está combatiendo el problema de las drogas. Pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la ley que se aprobó ahora no es una ley que te va a encarcelar si te encuentran consumiendo. Sí, porque ese es el miedo de muchas personas, porque no tienen pleno conocimiento de la ley que aprobaron. Sí. Si bien es cierto que dentro de los primeros parámetros de la ley, ¿verdad? Que de los debates, de los primeros debates, ¿verdad? Sí existía la posibilidad de criminalizar al usuario. Luego de los debates y los aportes de los asambleístas, cambiaron esa parte
y no permiten el criminalizar al consumidor, sino que más bien eh, lo cambian, ¿sí? O sea, no te voy a meter a la cárcel, Lo penalizan. Es exacto, no te voy a meter a la como que si cárcel, tuvieras que pagar te voy a castigar ya que decidiste no consumir en tu casa o en un lugar privado, te voy a castigar por el consumo afuera, en la calle. exacto. Entonces, no te llevo a la Se cárcel, pero te contradice. voy a poner la pena de ayuda social, servicio En social. fin. Entonces vas a hacer servicio social, pero sin ir a la cárcel. Por ejemplo, aquí hay un punto que a mí me pareció muy importante de Marcela Guiñaga, que habló sobre este tema, justamente bueno, entonces, si tenemos un lugar donde no podemos consumir, ¿verdad? Que es el espacio público, entonces, ¿dónde carajo un consumidor puede consumir? Al respecto, Marcela Guiñaga dice, si no se cuenta con un espacio donde un adicto pueda consumir, ¿dónde lo va a hacer? ¿En su casa, delante de su madre, delante de sus hijos, delante de su esposa, delante de su familia? En otros países está comprobado científicamente que esto ha contribuido a un aumento en las tasas de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Porque recordemos que no se está hablando solamente de cannabis, sino que se está hablando de las drogas en general, ¿verdad? Y no se está especificando, ¿verdad?, del consumidor no problemático, sino que aquí simplemente engloban a todos como consumidores adictos, ¿sí? Sin embargo, es muy real esta postura de Marcela Guiñaga, donde menciona, bueno, ya, le quitas el espacio donde poder hacerlo, pero les estás dando uno, no les estás dando uno. Estás haciendo que sigan habiendo más conflictos dentro de la familia, ¿verdad? Porque si la familia no tolera que él consuma, ¿verdad? Y si él ya es mayor de edad y tiene la autoridad y autonomía dentro de sus decisiones, entonces no le puedes obligar a no hacerlo. ¿Por qué? Porque no le puedes prohibir algo a alguien en su libre ejercicio de su libertad. No se puede. Entonces, estás creando más conflictos dentro de la familia en ese sentido. Ahí, ahí es donde entró, me parece que en ciudades de Europa, Barcelona, por ejemplo, lo usa bastante, y Ámsterdam, en la figura de los coffee shops, que también para mí es una hipocresía. Mucha gente aplaude los coffee shops en Ámsterdam y en Barcelona. Yo tengo muchos amigos que son socios en coffee shops, porque encima hay coffee shops que solo puedes entrar siendo socio. Entonces se vuelve un tema de que no consideramos que el consumo sea malo siempre y cuando lo hagas en estos lugares destinados para el consumo, porque ahí consideramos que no está mal. Entonces es esta apropiación o esta definición del espacio, ¿no? De que igual el consumidor es arrebatado de su libre espacio, de su libre derecho, de su libre decisión, sino que se tiene que seguir apegando sí, hay como por ahí unos vestigios de discriminación todavía, porque es recluir, ¿no? No quiero lidiar con el otro, yo quizás no esté de acuerdo con el otro, con lo que proponga, entonces como no me gusta y transmite una mala imagen para mi política, él tiene su espacio, él se va a ir a consumir allá, en los coffee shops, y ubicamos los coffee shops en un sector estratégico de la ciudad donde es turístico, entonces van a venir extranjeros y cosas así, o sea, hasta en ese sentido es como, es un juego súper hipócrita porque se usa a los consumidores como medio mercantilista igual para atraer otros negocios, porque tanto la hotelería, la comida, todo el tema del entretenimiento son industrias que se podrían alimentar y que se alimentan en otras partes del mundo del consumo de cannabis, porque está muy ligado y muy relacionado entre esas culturas. Yo creo que está bien darle su espacio a la gente igual para que consuman, porque por ejemplo, no sé, yo creo que la gente, los consumidores así como nosotros, de repente, bueno, los recreativos, es como que yo creo que somos muchísimo más responsables y más empáticos con las otras personas que la gente que fuma tabaco, por ejemplo. Porque la gente que fuma tabaco es como que le vale como te fuma en la cara, en el cabello, en todo, les vale mierda. Pero tú como que ya tienes como que no, entonces te vas a un espacio y fumas, de repente estás con tu grupo de amigos o tu grupo de gente. O sea, es como que tienes tu espacio donde obviamente no molestas
al otro que de repente no le guste, y está bien que no le guste y que no soporte el humo de la marihuana o del tabaco. También tener tu espacio para hacer las cosas y no afectar al otro. Siempre siendo responsable en ese sentido, me refiero. Ujú. Entonces vamos a pasar a los puntos en los que sí se aprobó, ¿verdad? Esta ley. Nos dice entonces que se prohíbe el consumo y venta de drogas en espacio público, que los agentes metropolitanos y los miembros de la Policía Nacional pueden aprender a las personas que hacen microtráfico, ¿sí? Más no al consumidor, solo el microtraficante. Y que los establecimientos de educación públicos y privados se van a colocar cámaras en colaboración con el ECU 911, el municipio y las autoridades educativas para poder, de cierta manera, frenar el narcotráfico y el consumo alrededor de las instituciones educativas. También nos dice que los uniformados deberán hacer controles permanentes para evitar el consumo alrededor de las unidades educativas. O sea, no solamente son la instalación de cámaras, sino la vigilancia constante por parte de policías y metropolitanos alrededor de las instituciones educativas. Y dice que también se va a crear un fondo para la prevención del consumo de drogas que se alimentará de los recursos provenientes de la venta de los bienes incautados al narcotráfico. Me parece que es el 20%, ¿verdad?, que será destinado para estas actividades de prevención. Entonces, es dinero que líquidamente ingresa a los municipios que también están encargados de hacer campañas de prevención, no solamente en las instituciones educativas, porque esto lo recalcaron bastante, que en instituciones educativas se dé una materia, ¿verdad?, donde se hable sobre el consumo de drogas, ¿sí?, para evitarlo en los jóvenes, sino que también se hagan otras campañas fuera de las instituciones educativas y entonces con este dinero de los bienes incautados por el narcotráfico. Aunque también hubieron otras posturas dentro del segundo debate, donde pidieron que el mismo municipio aporte dentro de su presupuesto para este tipo de campañas de prevención. Pero claro, eso no lo aprobaron, ¿no? Solamente aprobaron esta parte de otorgarle el 20% del dinero de la venta de estos inmuebles. Me encanta, a mí me encanta porque hasta como modelo de negocio se nota así que es como, ni siquiera miraron cómo lo está haciendo otra gente, ¿no? Porque tenemos el ejemplo cercano a Uruguay, tenemos el ejemplo de Colombia, que a mí es uno de mis favoritos, en verdad, el de Colombia, porque siento que lleva años generando material científico y investigación autóctona propia, con variables locales, con todo local, o sea, ellos sí pueden decir, nosotros hemos estudiado y tenemos a profesionales que han estudiado el cannabis y por eso ponemos estas leyes. O sea, ellos sí tienen como un horizonte como muy amplio, porque en verdad estos fondos en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, se arman de los impuestos de la venta del cannabis. O sea, ese dólar que se podría estar llevando, digamos, en un sistema económico imaginario donde el consumidor tiene un impuesto extra, ¿no? Por su materia vegetal, o su materia ya responde a un precio del mercado que se ajusta a eso, tranquilamente ese 20% podría salir de los mismos impuestos de los consumidores y no necesariamente tendría que salir de algo que vuelve más turbio el registro de los ingresos, porque el problema de los movimientos de dinero, como hemos estado evidenciando últimamente, es que tienen espacios muy turbios en donde esa plata se puede ir por otro lado. Entonces, aquí, si ya si ya se tiene tantos dispensarios, tanto factura, tantos dispensarios, ya tenemos una idea del dinero global que nos está entrando como país y como ente regulador, no con el tema de cannabis. Entonces, hasta como modelo de negocios, es muy mal negocio. Hay mucha inversión, muy poco, o sea, digamos, hay muy poco
ingreso que yo veo de eso. Sí. Muy bien, entonces, para cerrar, la perspectiva que tiene cada uno de ustedes acerca de la ley mencionada, ¿sí? ¿Creen que esto puede perjudicar, o sea, frente a los parámetros que hemos hablado, ¿verdad? Y lo que se ha aprobado, ¿creen que se puede tergiversar esta ley para provocar mayor daño? Y, en fin, su perspectiva holística de lo que se ha estado hablando, ¿sí? Melanie. O sea, definitivamente, creo que la ley, o sea, de lo que han dicho, de lo que han hablado, de lo que se ha escrito, es algo como en algún momento alguien lo decía, es como que no se pusieron a leer nada, no se pusieron a leer la Constitución, no se pusieron a leer ningún, o sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién trabajó en esto? O sea, unos pelados de colegio que recién se estaban informando del tema, ¿no? Se supone que son los asambleístas mismos los que trabajaron supuestamente en esto, pero aún así las cosas que dicen son barbaridades. Uno, están criminalizando definitivamente a los consumidores. Dos, violan totalmente la vulneración y la intimidad de niños, niñas y adolescentes, grabándolos y siendo, estando como policías atrás de ellos en sus instituciones educativas, cuando las instituciones educativas no deberían enfocarse precisamente en eso, sino más bien en instruirlos al respecto y no en reprimirlos y estarlos grabando, porque la verdad, eso a mí es otra cosa que realmente me perturba, el hecho de saber que van a estar grabando a niños, a niñas y adolescentes en sus colegios es algo bastante fuerte, justamente con todas las cosas que están apareciendo ahorita sobre la pedofilia, que es una red que no me sorprendería que todos los malditos países del mundo estén conectados mediante una sola red, y es muy fuerte la información que llegarían a tener al respecto. Y por otro lado, decir que con el dinero que agarren del narcotráfico, etcétera, etcétera, para hacer esto positivo, eso es algo que ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. O sea, han decomisado millones y millones y millones de dólares. ¿Y qué hacen con ese dinero? Se los quedan ellos mismos. Es un maldito círculo vicioso. O sea, y no lo digo simplemente por decirlo, porque conozco gente que trabaja ahí y dice cómo los policías te cogen todas esas, todo lo que incautan los manes se lo cogen. ¿Y quién sabe qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos con eso? Lo vuelven a vender, eso es lo que vuelven a hacer, es todo un círculo. Entonces, es algo que va a seguir pasando. No me da, la verdad, ningún tipo de seguridad sus, sus medidas para obtener dinero. No me parece que están solucionando ningún tipo de problema con el microtráfico, más bien me parece que van a crear muchísimos más problemas, violentando la vulneración de los niños también, metiendo a tanta gente a las cárceles, cuando sabemos que las cárceles en nuestro país están copadas, y que la gente vive en unos lugares horribles en la cárcel, que la mayoría de las mujeres que están en la cárcel es por tema vinculado a las drogas, y que no son solo ellas, son toda la familia ellas tienen por detrás, que tienen que mantener. Es toda esa gente que se ve afectada. Somos y es mucha gente la que se ve afectada en muchos ámbitos con esta ley que acabaron de aprobar, y que veamos qué sucede. Probablemente no mucho. No creo que Lenín Moreno vaya a decir algo prudente tampoco. Una respuesta adecuada. Uh-huh. Carolina. Ya. En la parte en la que el gobierno quiere implementar las cámaras para vigilar a los centros educativos para prevenir el consumo de drogas, me hubiera encantado que hubieran tomado ese tipo de medidas cuando supimos los casos de violaciones en los colegios, porque la verdad, mucho tiempo se quedaron callados con este tema, pero cuando ya hablamos sobre drogas en los centros educativos, ahí sí quieren echar el ojo a todos los estudiantes, qué hace cada estudiante, qué hace cada profesor. Pero ya, pues parece que el gobierno le gusta jugarnos cierto tipo de bromas a veces.
estas medidas van a hacer mucho daño. Nosotros vamos a estar con miedo ahora. Va a aumentar también la estigmatización que hay hacia los consumidores. Van a meter a la cárcel a muchas personas que no tienen que estar ahí, van a llenar más las cárceles y su ambiente va a ser más deplorable. Es una ley que la verdad ni siquiera se lo ha pensado, solo se tiró, nada más. La ley, aprobémoslo y ya, nada más. No me parece justo, es una ley muy discriminatoria también, pero no sé, yo a veces le pongo fe de que al menos las palabras de las organizaciones que tenemos aquí en el Ecuador les lleguen a los oídos de las personas que están a cargo de aprobar estas leyes, pero hay que también están dispuestos a escucharnos, nada más. Eso. Francisco. Como para mí, esta ley es el ejemplo de que el vago trabaja el doble, de que siempre el vago termina trabajando el doble, porque es una ley que soluciona quizás algo de intereses políticos, porque estamos próximos a elecciones, acuérdense, entonces la política y qué leyes se aprueban, en qué momento es súper clave, así como las regeneraciones urbanas son súper claves en ciertos momentos, hay mucho interés de por medio. Yo siento que es una ley que se sabe por qué se la está haciendo, porque, digamos, de una u otra forma acepta ciertos parámetros que tienen que ver con productividad y por otro lado refuerza un estigma frente a algún consumidor de cualquier tipo de sustancias. Entonces, para mí, es la oportunidad en la cual los movimientos canábicos, las organizaciones canábicas, podemos tener la sartén por el mango en el sentido de llevar a la opinión pública, llevar a la comunidad general de nuestro lado. Porque no hay nada más fácil que voltearle la tortilla a alguien que te está vendiendo mentiras, o sea, alguien que te está vendiendo cosas súper ignorantes en algún sentido. Y por eso todos creo que reconocemos un negocio piramidal cuando nos lo ofrecen, porque es de alguna otra manera ya hay ese instinto de que alguien te está mintiendo, desconfías, investigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que hay algo que nunca y yo lo veía justamente hace poco en un video de Canadá, algo que quizás nunca nos hemos preocupado es tener a la comunidad de nuestro lado, en general, intentar cambiar esos prejuicios en la comunidad. En Canadá justamente veía que a pesar de que era ilegal el cannabis, había dispensarios de cannabis, había dispensarios que vendían cannabis a ciertos pacientes, porque había, como todo país, áreas grises, y la verdad es que nunca lo cerraron, a pesar de que el gobierno tenía la potestad de hacerlo, nunca lo cerraron porque, y la razón a mí me encantó, fue, nadie se quejó, a todo el mundo le parecía que estaba bien, y así yo he conocido y de diferentes como eventos canábicos a colectivos de algunas partes del Ecuador en que ellos sí hablan de que proporcionan medicina, por ejemplo, a sus comunidades cercanas, para que las comunidades también entiendan el cannabis desde otra experiencia, desde, mira, esto que yo cultivo y que tú crees que me lo paso fumando todo el día, también es esta miel, también es este aceite, también te puede servir a ti, también le puede servir a quien sea, ¿no? Yo creo que la información y que tanto nosotros nos podamos abrir también a esa comunidad, con cariño lo voy a decir, a esa comunidad ignorante, de cómo en serio podemos ponerle en nuestro lado y decirle, mira, todo el tiempo te han estado vendiendo que el cannabis es esto, puntualizando en el interés en el cannabis. Toda la vida te han vendido que el cannabis es esto, pero este es el momento en que te des cuenta de que no lo es. O sea, y para mucha gente incluso sale en una investigación, en una tesis que yo cito en algún momento, me parece, y es que el reforzar esta idea de lo prohibido es lo que lleva a la gente al consumo, ¿no? Entonces, yo también creo que, y por eso tampoco estoy de acuerdo con el espacio de los coffee shops, porque yo creo que
estar ahí, estar presentes, abrir el diálogo, hace que la gente se cuestione cosas. Y a ratos la comunidad sí está dispuesta a escuchar. O sea, yo he tenido policías en conciertos que amablemente le han dicho a compañeros míos, ¿sabes qué? No puedes fumar esto aquí, porque no, mejor te vas para allá. Y ahí nadie te va a molestar, créeme. O sea, yo también estoy segurísimo que en la Policía Nacional, dentro de los metropolitanos también, hay de haber gente, así como nosotros, se crió o conoce de primera mano que el cannabis no es una droga peligrosa, que sabe, porque ha de tener gente a su alrededor que la ha consumido de cualquier manera. Yo siento que tenemos una oportunidad súper grande de botarle la mentira justamente a los gobiernos y empezar a poner a la gente de nuestro lado, porque al final del día, a mí esa imagen de Canadá me quedó muy grande. Es como, quizás al final del día es que a la gente ni siquiera le importe. Es como, ah, sí, que sea tan común como para nosotros es, ah, es que están fumando hierba. Es como, ah, bueno, es solo marihuana. O sea, que todos nos sintamos seguros de decir, ah, bueno, es solo cannabis. O sea, no es que se está bajando media botella de tequila, ahí sí yo me alarmaría. Sin embargo, es legal. O sea, yo creo que es una oportunidad súper grande de poner a la gente de nuestro lado con la verdad, con la experiencia y abrirnos a que esta gente pueda experimentar lo que, el alcance que tiene el cannabis, el poder no solo de transformación social, sino también personal, en todo ámbito, espiritual, de salud. O sea, me parece que estamos a tiempo aún. En todo caso, considero que toda la comunidad canábica, ¿verdad? Debe día a día ir reforzando esos pilares del conocimiento para comenzar a desestigmatizar esta planta en la sociedad. Porque parte de que la satanicen también es la visión que la comunidad canábica les ha brindado a lo largo de estos años, ¿sí? De ese uso irresponsable. ¿Sí? No, no hablo de toda la comunidad, hablo de una parte, ¿verdad? Pero así como dice el dicho, por uno pagan todos, ¿no? Entonces, está la responsabilidad también de las organizaciones canábicas de seguir educando, de seguir abriendo espacios de debate, de seguir abriendo espacios de diálogo para que todos puedan integrarse, que todos puedan conocer eh, esto que a todos nos atañe. Inclusive, por ejemplo, he visto que las organizaciones ahora último han publicado que hay algunas leyes que se están llevando a cabo y que no estamos a favor de esas leyes, ¿verdad? Pero no hemos explicado de una manera más contundente el por qué no se está llevando, el por qué no creemos que eso es oportuno. ¿Sí? Se han hecho ruedas de prensa, sí, chévere, bien, pero considero que aún debe haber más participación, porque en esa rueda de prensa quizás no asistieron todos. O sea, hubieron un público que todavía sigue desinformado. Entonces, es una comunicación constante con el público, con los seguidores, para que ellos estén al tanto. Porque, por ejemplo, solamente por hablar del cultivo, ¿sí? Se aprueba el cultivo de caña. He hecho algunos en vivo dentro de mi perfil de Cana S, explicando que el cáñamo, ¿verdad? Tiene un máximo de 1% de THC, ¿verdad? Entonces no es considerado marihuana como tal, ¿sí? Que es más para medicina y para uso industrial. Pero aún sigue habiendo usuarios, seguidores, ¿verdad? Aún sigue habiendo seguidores que preguntan, bueno, ¿ya puedo cultivar mi plantita para poder fumarla? O sea, a pesar de que existe esta explicación de por medio, aún la educación no se acaba en un día de estarlo informando, es algo constante. ¿Sí? Entonces, parte de todo es educarnos y educar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber participado dentro de este primer webcast, ¿sí? Donde estábamos hablando sobre la ley orgánica contra el consumo y el microtráfico de drogas. Así que espero contar con su participación en algún otro momento en que hablemos de otro tema. ¿Sí? Y en verdad, una vez más, les agradezco a cada uno de ustedes, a Carolina, a Melanie, a Francisco, por este apoyo que han brindado en este podcast. ¿Sí?
Gracias, Israel, a ti. Qué canábicos, sí.